El viento rozaba las milpas con un susurro constante, como si la tierra guardara secretos que nadie se atrevía a pronunciar. El amanecer caía pálido sobre Veracruz, cubriendo los campos con una neblina fría y silenciosa. El país estaba herido, y en cada camino se notaba el peso de una guerra que pocos entendían. Hombres caminaban sin rumbo, evitando miradas, huyendo de recuerdos que no podían dejar atrás. Las haciendas resistían, aferradas a un pasado que se desmoronaba lentamente. El maíz ya no valía lo mismo, pero las deudas crecían como maleza. San Isidro aún parecía firme desde lejos, con su casa grande y sus tierras extendidas. De cerca, la grandeza mostraba grietas profundas. Don Aurelio observaba el horizonte con un cansancio que no correspondía a su edad. Su sombrero desgastado hablaba de años difíciles. Sus botas remendadas guardaban historias de caminos recorridos en silencio. Era dueño de la tierra, pero no de su destino. Cada amanecer lo encontraba despierto antes que el sol. El café amargo era su único lujo constante. Recorría los campos con una precisión casi ritual. Conocía cada rincón como si la tierra fuera parte de su propio cuerpo. Los peones lo respetaban, no por miedo, sino por su forma de tratarlos. Recordaba nombres, fechas, pequeños detalles de cada familia. Pero la bondad no pagaba deudas. El nombre de Isidoro Peralta pesaba más que cualquier cosecha. La deuda heredada era una sombra que nunca se alejaba. Las lluvias habían fallado el año anterior. El gorgojo había destruido parte de lo poco que quedaba. Cada pérdida se acumulaba como piedras en el pecho. Aurelio seguía adelante porque no sabía hacer otra cosa. El martes llegó con una neblina más espesa de lo habitual. El sonido de una carreta rompió la calma de la mañana. Las ruedas crujían sobre el camino de piedra. Dos mulas avanzaban con lentitud, cargando algo más que peso físico. Cástulo apareció junto a Aurelio con expresión firme. La carreta se detuvo frente al patio. Bajo la lona, 6 figuras permanecían en silencio. Cadenas de hierro brillaban con la luz tenue. Los ojos cansados de los recién llegados evitaban mirar alrededor. Aurelio sintió incomodidad antes de entenderla. No había pedido aquello. Cástulo hablaba como si fuera una solución lógica. La necesidad de mano de obra justificaba todo en su mente. Los hombres bajaron primero, torpes y rígidos. Uno cayó de rodillas al tocar el suelo. Otro lo sostuvo sin dudar. La última en descender fue ella. Su tamaño la hacía destacar, pero no era lo único. Su postura recta desafiaba el entorno sin necesidad de palabras. Sus ojos recorrían el lugar con calma. No había miedo visible en su mirada. Solo atención, presencia. El mundo parecía detenerse un instante cuando sus ojos pasaron sobre Aurelio. Él no supo por qué preguntó su nombre. Neira. El nombre se quedó flotando en su mente. Los días siguientes pasaron con una rutina forzada. Aurelio evitaba pensar en lo ocurrido. Se refugiaba en el trabajo, pero la hacienda era demasiado pequeña para ignorar ciertas presencias. La cocina se convirtió en un punto inevitable. El tercer día, el olor lo detuvo. Era profundo, intenso, casi familiar. Entró sin anunciarse. Ella estaba frente al comal, concentrada. El humo dibujaba sombras alrededor de su rostro. Sus manos se movían con precisión. Cada gesto tenía intención. Aurelio preguntó sin pensar. Ella respondió sin miedo. Mole negro. La voz de Neida era firme, sin adornos. No buscaba agradar, solo decir. Aurelio no sabía cómo reaccionar. Se quedó en la entrada más tiempo del necesario. La conversación fue breve, pero dejó algo detrás. Una sensación difícil de nombrar. El día continuó, pero algo había cambiado. Las palabras de Neida lo acompañaron en silencio. No fingía. Esa simple verdad lo desconcertaba. En su mundo, todo tenía una capa de apariencia. Ella no. Aurelio empezó a pasar más por la cocina. Las preguntas surgían casi sin darse cuenta. Neida respondía con claridad. Sin prisa, sin temor. A veces le ofrecía probar lo que cocinaba. Él aceptaba. El sabor era distinto a todo lo que conocía. Había cuidado en cada detalle. Un día decidió preguntar más. Se sentó sin formalidad. Ella lo observó con cautela. La pregunta llegó simple. ¿De dónde eres? La respuesta tardó apenas un segundo. Alvarado. El puerto parecía lejano desde allí. Otra pregunta siguió. ¿Familia? Un silencio breve. No me queda familia. Las palabras no buscaban compasión. Solo eran verdad. Aurelio no insistió. Pero escuchó. Fragmentos de una historia empezaron a aparecer. Sin dramatismo. Sin exageración. Solo hechos. Cada palabra construía una imagen distinta de ella. Una historia de pérdida, pero también de resistencia. El vínculo creció sin intención.
No hubo decisiones claras. Solo coincidencias repetidas. Conversaciones cortas que se alargaban. Silencios cómodos. Miradas que ya no evitaban encontrarse. Aurelio empezó a esperar esos momentos. La cocina dejó de ser un lugar más. Se convirtió en refugio. Neida no cambió su forma de ser. Seguía siendo directa. Sencilla en palabras, compleja en presencia. Aurelio encontraba en ella algo que no tenía nombre. No era lástima. No era curiosidad. Era reconocimiento. Como si en medio del caos hubiera encontrado algo firme. San Isidro seguía luchando por sobrevivir. Las deudas no desaparecían. El mundo afuera seguía siendo incierto. Pero dentro de la cocina, algo nuevo crecía. Silencioso. Constante. Imposible de ignorar. Neida comenzó a contar su historia poco a poco, como si cada recuerdo pesara demasiado para soltarlo de golpe. No buscaba compasión y dramatismo, solo decía lo que había vivido con una claridad firme. Recordó a su madre, Josefa, una mujer traída de Cuba cuando era apenas una niña. Josefa fue vendida en el puerto de Veracruz a una familia que necesitaba ayuda doméstica. Creció aprendiendo a servir, a obedecer y a desaparecer cuando era necesario. También aprendió a aparecer justo cuando la llamaban. A los 19 años conoció a Benigno en el muelle. Él trabajaba cargando bultos y tallaba figuras de madera en sus ratos libres. Era un hombre tranquilo, con manos firmes y mirada cálida. Se enamoraron sin grandes promesas, pero con sinceridad. Tuvieron a Neida poco tiempo después. La felicidad duró poco. Benigno murió de fiebre amarilla cuando la niña tenía 4 años. Josefa quedó sola, sin dinero y sin apoyo real. Los vecinos ayudaban, pero todos eran igual de pobres. Josefa lavaba ropa ajena desde el amanecer. Vendía tamales en la calle para ganar unas monedas. Cosía para las señoras del centro hasta que le dolían las manos. Logró sobrevivir, pero nunca avanzar. Los años pasaban sin cambiar nada. Cuando Neida cumplió 8 años, apareció un hombre llamado Gerardo Montiel. Llegó con un contrato en la mano y palabras suaves. Josefa no sabía leer. Confió en lo que él le explicó. Firmó con una X, como hacía siempre. Montiel se llevó el documento. Pero el contrato no era lo que parecía. Era una trampa disfrazada de oportunidad. Josefa quedaba atada a trabajar indefinidamente. La deuda nunca podía pagarse. Y esa deuda pasaba a sus hijos. Era una cadena invisible. Josefa murió de tuberculosis cuando Neida tenía 12 años. Desde ese momento, la vida de la niña cambió para siempre. Fue tratada como propiedad. Pasó de mano en mano sin voz ni decisión. De un comerciante a otro. De una hacienda a otra. Cada lugar era distinto, pero la situación era la misma. Trabajar sin opción. Obedecer sin cuestionar. Finalmente llegó a manos de Rodrigo Salcedo. Y de allí fue enviada a la hacienda San Isidro. Aurelio escuchaba cada palabra en silencio. Sus manos descansaban sobre la mesa mientras procesaba todo. No era solo la historia. Era la forma en que ella la contaba. Sin odio. Sin lástima. Solo verdad. Eso lo impactaba más que cualquier tragedia. Le preguntó cuántos años llevaba así. Neida respondió con calma. Desde los 12 o 13. Aurelio hizo cuentas en su mente. Más de una década. Le preguntó si alguna vez pensó en escapar. Ella lo miró directamente. No con tristeza, sino con lógica. Josefa no sabía leer. Confió en lo que él le explicó. Firmó con una X, como hacía siempre. Montiel se llevó el documento. Pero el contrato no era lo que parecía. Era una trampa disfrazada de oportunidad. Josefa quedaba atada a trabajar indefinidamente. La deuda nunca podía pagarse. Y esa deuda pasaba a sus hijos. Era una cadena invisible. Josefa murió de tuberculosis cuando Neida tenía 12 años. Desde ese momento, la vida de la niña cambió para siempre. Fue tratada como propiedad. Pasó de mano en mano sin voz ni decisión. De un comerciante a otro. De una hacienda a otra. Cada lugar era distinto, pero la situación era la misma. Trabajar sin opción. Obedecer sin cuestionar. Finalmente llegó a manos de Rodrigo Salcedo. Y de allí fue enviada a la hacienda San Isidro. Aurelio escuchaba cada palabra en silencio. Sus manos descansaban sobre la mesa mientras procesaba todo. No era solo la historia. Era la forma en que ella la contaba. Sin odio. Sin lástima. Solo verdad. Eso lo impactaba más que cualquier tragedia. Le preguntó cuántos años llevaba así. Neida respondió con calma. Desde los 12 o 13. Aurelio hizo cuentas en su mente. Más de una década. Le preguntó si alguna vez pensó en escapar. Ella lo miró directamente. No con tristeza, sino con lógica. Le preguntó a dónde iría. Explicó que su apariencia la delataba. No podía esconderse.
Sería reconocida fácilmente. La encontrarían antes del amanecer. Era una prisión sin muros. Una condena sin cadenas visibles. Aurelio sintió el peso de esa realidad. No había pensado en algo así antes. Las leyes hablaban de libertad, pero no de casos como el suyo. Con el tiempo, Aurelio empezó a esperar esas conversaciones. Ya no eran casuales. Eran importantes para él. Disfrutaba escucharla. Y eso lo inquietaba. Cuando Neida sonreía, algo cambiaba en él. Algo que no sentía desde hacía mucho. La idea de perderla le resultaba insoportable. Pero también conocía su mundo. Sabía lo que dirían los demás. Los hacendados lo juzgarían. El pueblo murmullaría. Su reputación ya era frágil. Y su administrador, Cástulo, observaba todo. Aurelio decidió ignorar sus propios sentimientos. Se refugió en el trabajo. Mientras tanto, Neida se adaptaba. Aprendió rápidamente el funcionamiento de la hacienda. Conocía a los trabajadores. Memorizó sus nombres. Entendió las rutinas. Sabía cuándo se horneaba pan. Cuando se cocinaba para el campo. Se volvió parte del lugar sin esfuerzo visible. También conoció a Eulalio, un joven de 17 años. Tenía una cicatriz en la frente. Y una sonrisa que aún no se apagaba. Sabía leer un poco. Eso lo hacía diferente. Una tarde vio algo importante. Cástulo escribía una carta. Alcanzó a ver el nombre del destinatario. Rodrigo Salcedo. Eso no tenía sentido. No en ese momento. Eulalio sospechó. Esa noche buscó a Neida. Le contó lo que había visto. Ella escuchó en silencio. Pensó durante unos segundos. Sabía lo que significaba. La iban a mover otra vez. Quizá a un lugar peor. Le agradeció a Eulalio. Dijo que haría lo que pudiera. Al día siguiente buscó a Aurelio. Lo encontró en el establo. Le contó todo. Explicó el riesgo. Explicó lo que venía. Aurelio entendió rápidamente. Prometió que no lo permitiría. Neida fue clara. Intentar no era suficiente. Esa respuesta lo sacudió. Esa noche revisó los documentos. Los leyó con atención. Encontró algo importante. Un detalle legal. El contrato original requería ratificación. Neida nunca firmó nada. Legalmente, era libre. Había sido retenida ilegalmente todo ese tiempo. Aurelio no perdió tiempo. Fue al pueblo. Buscó al notario. Le mostró los documentos. El notario confirmó su sospecha. La ley estaba de su lado. Pero también advirtió del peligro. Salcedo tenía influencias. La solución era hacer el caso público. Difundir la verdad. Buscar apoyo. Aurelio comprendió lo que debía hacer. Y supo que ya no podía retroceder. Aurelio miró el calendario y sintió que el tiempo se volvía pesado. El aire en la hacienda parecía más denso desde ese momento. Los días comenzaron a estirarse como sombras largas al atardecer. Cada mañana repetía su rutina con precisión casi mecánica. Recorría los campos observando las milpas crecer en silencio. Hablaba con Cástulo sobre números que apenas escuchaba. Las noches eran largas en el comedor vacío. Los retratos en las paredes parecían observarlo con juicio. Por dentro, su mente no descansaba. Escribía cartas con una urgencia contenida. Sellaba cada sobre como si cerrara una puerta. Visitaba al notario con pasos medidos. Revisaban documentos palabra por palabra. El peso del riesgo estaba presente en cada conversación. Aurelio comenzó a evitar miradas innecesarias. El secreto se volvió parte de su respiración. Eulalio recibió instrucciones en voz baja. Sus ojos atentos se volvieron aún más vigilantes. La hacienda continuaba su ritmo habitual por fuera. Pero dentro, todo se estaba reorganizando. Una noche, el silencio fue más profundo que de costumbre. La cocina estaba iluminada por el fuego tenue. Neida lavaba los trastes sin prisa. El sonido del agua llenaba el espacio. Aurelio se acercó con decisión contenida. Las palabras tardaron en salir. Cuando habló, lo dijo todo. Neida no se movió mientras escuchaba. El agua siguió corriendo entre sus manos. El silencio después fue distinto. No era incómodo, era denso. Ella preguntó con voz baja. Aurelio respondió sin rodeos. Luego añadió una verdad más profunda. El ambiente cambió con esa confesión. Neida lo miró con atención nueva. No había sorpresa evidente en su rostro. Había algo más complejo, una emoción difícil de nombrar. Ella respondió con cautela. Reconoció la dificultad de lo que escuchaba. Ambos entendieron que nada sería simple. Esa noche quedó suspendida en la memoria. Cástulo comenzó a notar cambios. Observaba con la precisión de años de servicio. Aurelio parecía distraído en momentos clave. Sus salidas se volvieron impredecibles. Regresaba tarde sin explicaciones.
La rutina ya no era perfecta. Una tarde vio algo que no esperaba. Aurelio reía en la cocina. Neida reía también. La escena no encajaba con el orden habitual. Castulo sintió inquietud. Esa noche buscó respuestas. Entró al estudio con cautela. Habló con respeto pero firmeza. Mencionó rumores que circulaban. Aurelio no toleró el tono implícito. Respondió con una calma firme. El límite quedó claro. Cástulo entendió pero no cedió internamente. El silencio posterior fue tenso. Pero ya era tarde para detener lo iniciado. Las cartas habían salido. El destino estaba en movimiento. El día señalado llegó con nubes bajas. El aire traía humedad del mar. El frío se sentía distinto. El sol apenas lograba atravesar el cielo. La diligencia apareció al mediodía. El sonido de las ruedas rompió la calma. Salcedo descendió con cuidado. Sus acompañantes observaban todo. La tensión se instaló sin palabras. El saludo fue cordial en apariencia. Las preguntas superficiales ocultaban intención. Finalmente expresó su objetivo. Pidió los contratos como si fuera rutina. Aurelio mantuvo la calma. Llamó al notario con un gesto leve. Los documentos aparecieron sobre la mesa. La formalidad dominó el momento. Las palabras del notario fueron precisas. Cada frase desmontaba la situación. La verdad se desplegó sin adornos. El silencio que siguió fue exacto. La expresión de Salcedo cambió lentamente. La sonrisa desapareció. Quedó solo el cálculo frío. Intentó recuperar control con amenazas. Pero ya era demasiado tarde. Las copias estaban distribuidas. El peso de la evidencia era firme. Sus hombres permanecieron inmóviles. El conflicto no tenía salida fácil. Salcedo evaluó sus opciones rápidamente. Comprendió la derrota práctica. Guardó los documentos con rigidez. Pronunció una advertencia final. Aurelio respondió sin elevar la voz. La diligencia se alejó lentamente. El sonido se perdió en la distancia. Aurelio respiró profundamente. La tensión acumulada se disipó. El notario mostró aprobación silenciosa. La hacienda volvió a su calma aparente. Pero algo esencial había cambiado. Esa tarde, la cocina volvió a ser refugio. El aroma del mole llenaba el espacio. Aurelio reconoció el olor con precisión. Neida respondió sin girarse. La conversación fue breve pero significativa. Había una nueva suavidad en el ambiente. Sus miradas ya no eran las mismas. El silencio ahora era cómodo. El mundo seguía siendo complejo afuera. Pero dentro había una pausa. Aurelio hizo una pregunta simple. Neida respondió con honestidad. Por primera vez, tenía elección. La idea misma era nueva para ella. Aurelio ofreció una posibilidad abierta. Neida procesó lentamente esa libertad. Eligió algo pequeño. Compartir la cena en la cocina. Ese gesto cambió más de lo que parecía. El tiempo avanzó con una calma distinta. Las decisiones comenzaron a tener peso real. La hacienda se transformó gradualmente. Cástulo se marchó sin ruido. Un nuevo administrador llegó. Traía consigo sencillez y honestidad. Los trabajadores ahora eran libres. El salario reemplazó la obligación. El aprendizaje comenzó a circular. Las noches se llenaron de enseñanza. Las historias y saberes fluían. La cosecha creció con fuerza inesperada. La tierra respondió con abundancia. Las deudas comenzaron a reducirse. Aurelio observaba todo con reflexión. Sentía que la hacienda respiraba distinto. La relación con Neida evolucionó lentamente. Sin prisa, sin espectáculo. Las conversaciones se alargaban. Los silencios eran compartidos. El atardecer se volvió escenario frecuente. Había comprensión sin palabras. También surgieron dificultades reales. Las miradas ajenas eran incómodas. Los rumores viajaban rápido. Las cartas familiares traían advertencias. Aurelio decidió no responder. Neida entendía todo desde otro lugar. Había vivido ese juicio toda su vida. Su forma de enfrentarlo era distinta. Se movía con conciencia en cada espacio. El mundo seguía siendo imperfecto. Pero ahora había elección. Y eso lo cambiaba todo. El campo seco crujía bajo sus pasos mientras caminaban sin hablar. El viento de invierno movía los restos del maíz como esqueletos cansados. Neida se detuvo y lo miró con firmeza. Aurelio sostuvo su mirada sin esquivarla. La pregunta quedó suspendida en el aire frío. Él respondió con una calma que venía de dentro. El silencio entre ellos no era incómodo, era honesto. Neida retomó el paso, pensativa. El cielo azul parecía demasiado amplio para lo que sentían. Las palabras de la gente pesaban, pero no tanto como la ausencia. Ella confesó su costumbre de cargar rumores. Él entendió sin interrumpir. El pasado de Neida se asomaba en cada frase. Aurelio no intentó corregirla,
solo acompañarla. El viento del norte susurraba entre los árboles. Ella habló de no saber cómo ser cuidada. Él admitió que tampoco sabía cuidar. Ambos aceptaron aprender juntos. La conversación terminó sin cerrar del todo. El campo quedó atrás mientras regresaban. La lluvia de enero comenzó suave. Las gotas lavaron la tierra y el aire. La casa grande crujía en las noches frías. Neida descubrió los libros del estudio. Sus dedos pasaban páginas con hambre antigua. Aurelio la encontró leyendo en silencio. La sorpresa en su rostro fue sincera. Ella respondió con naturalidad. La historia de su aprendizaje salió poco a poco. Un sacerdote, un barrio, oportunidades cortadas. El recuerdo no dolía, pero pesaba. Aurelio escuchó sin juzgar. El fuego crepitaba entre ellos. Los libros dejaron de tener dueño único. Neida leía todo lo que encontraba. Cada página era un territorio recuperado. Las ideas comenzaban a surgir. Ella hablaba sin imponerse. Colocaba pensamientos como semillas. La rotación de cultivos apareció como posibilidad. El maíz ya no sería único. Frijol y calabaza entrarían en ciclos. Aurelio consideró la propuesta. La tierra parecía escuchar también. El chile ancho surgió como nueva apuesta. Los mercados distantes abrían oportunidades. Los números comenzaron a cambiar. Los contratos fueron revisados. Las decisiones pasadas dejaron de ser intocables. Aurelio aprendió a soltar orgullo. Las ideas no tenían dueño. La primavera llegó verde y explosiva. Los naranjos florecieron como nunca. El patio se llenó de aroma dulce. La luz dorada envolvía las tardes. Aurelio habló sin adornos. La propuesta fue directa. Neida no respondió de inmediato. El horizonte ocupó su mirada. La duda no era miedo, era reflexión. Él esperó sin presionar. Ella habló de no saber ser esposa. Él respondió con la misma incertidumbre. Ambos aceptaron aprender otra vez. El silencio se volvió cálido. El cielo cambió de colores lentamente. Las gallinas se recogieron. La vida cotidiana siguió alrededor. La respuesta llegó sencilla. Una palabra pequeña lo cambió todo. Aurelio respiró aliviado. Nada más necesitaba decirse. El tiempo siguió su curso. Abril trajo la ceremonia. La capilla era sencilla. El padre Hernando hablaba con voz firme. Pocos invitados llenaban el espacio. La discreción era una elección. Neida llegó con su vestido azul. Las flores de naranjo adornaban su cabello. Aurelio la miró como si el mundo encajara. Las palabras del sacerdote fueron breves. El compromiso se selló sin espectáculo. Al salir, la música rompió el silencio. Una guitarra apareció entre manos inesperadas. El canto llenó la plaza. El sol calentaba las piedras. La vida celebraba sin exagerar. Los años siguientes trajeron cambio. La tierra respondió a los cuidados. El maíz creció más fuerte. Los ciclos enriquecieron el suelo. El Chile abrió nuevas rutas. Los ingresos se diversificaron. Las deudas comenzaron a desaparecer. El esfuerzo se volvió visible. El último pago llegó un día de otoño. Aurelio firmó sin ceremonias. El documento cerraba una etapa. El regreso a casa fue silencioso. El paisaje parecía distinto. En el huerto, Neida trabajaba. Una niña jugaba con la tierra. Josefa observaba el mundo con curiosidad. Aurelio se acercó lentamente. El papel pasó de mano en mano. Neida lo leyó con atención. El momento se volvió quieto. La niña seguía explorando el suelo. La noticia no necesitó palabras. La expresión de Neida cambió. Era calma, no triunfo. Un destino alcanzado sin saberlo. Le habló a la niña con ternura. La tierra ahora era libre. Josefa no entendió, pero sintió. Intentó probar la tierra otra vez. Aurelio rió con libertad. La risa llenó el aire. Los campos parecieron escuchar. El eco subió al cielo abierto. Don Lucio pasó cerca. Se detuvo un momento. Asintió con certeza antigua. La tierra tenía memoria. Y esa memoria estaba en paz.